ver, pantalla, esta ventana. Y bueno, y es así como me sale, por ejemplo, pista de audio no encontrada. Voy a intentar una última vez. Me comentaron que están más de 40. ¿Es así? Ah, ya, súper. En la primera clase tuvimos 24 personas. 24 personas estuvimos y bueno, estuvimos trabajando súper bien. Fue muy agradable. Yo les agradezco por eso. Bueno, creo que ahí sí estamos grabando. Después vamos a verificar esto. Bueno, damos inicio a nuestra segunda clase. Nuestra primera clase virtual. Sean todos bienvenidos. Iniciamos entonces así la asignatura de desarrollo interpersonal y grupal con ustedes, chicos y chicas, la mayoría de chicas, no sé, no estoy viendo, no le estoy viendo a los muchachos aquí, no sé si están por ahí. No le ahí está uno. Samuel, Dante, no salí en mi pantalla, por eso nomás. Tengo 8 ocultos todavía, perdón, ya están tan presentes. Muchísimas gracias por manifestarse. Eh, bueno, entonces vamos a tener una clase breve, puntual. Me gustaría pedirle su participación. Me gustaría que puedan hablar, que puedan contestar algunas preguntitas que de repente yo estoy lanzando. Les comento que no es fácil estar de este lado de la pantalla, más todavía por el anonimato, ¿verdad? Porque da esa sensación de que uno está solito hablando y de repente nos preguntamos, ¿será que me está escuchando, verdad? ¿Será que me están escuchando? ¿Será que están entendiendo, comprendiendo aquello que estamos hablando, verdad? Entonces, por eso necesito su retroalimentación también, sus comentarios, sin temor a equivocarse. Estamos a tiempo, estamos para eso en cada clase. Y bueno, y siempre vamos a cometer errores también. Eso es parte de nuestra humanidad, ¿verdad? De nuestro ser humanos. Y está bien. Y dependiendo del concepto que ustedes tienen de los errores y las equivocaciones, eso les hará sufrir más o menos o les va a generar aprendizajes para la vida. Así que hay que cuidar esa concepción que nosotros tenemos de cada situación, de cada experiencia que nos toca vivir. Bueno, paso a compartir con ustedes la presentación del día de hoy. Me avisan por favor si es que pueden observar, si es que estamos presentando todavía presentación. Ahí se ve más grande. Bueno, qué gusto, no sé cómo, pero tengo la pantallita secundaria activada acá. Así que les veo también de paso a ustedes. Dice, una técnica no es por sí misma ni buena ni mala, pero puede ser aplicada eficazmente, indiferentemente o desastrosamente, ¿verdad? Hago alusión a las técnicas que nosotros vamos a ir trabajando, ¿verdad? Entonces, recuerden esto.
Las técnicas grupales que nosotros vamos a utilizar no necesariamente son buenas ni malas. A veces decimos, qué gusto dio, qué bueno fue que yo voy a aplicar esto con mi grupo. Seguramente el año pasado cuando hacían sus prácticas en los colegios, de repente decían, esta técnica me va a servir, ¿verdad? Y salió muy bien en clase, pero no salió igual o sea, salió muy bien en la facultad, pero no salió tan bien que digamos en aula, ¿verdad? No sé si pasaron por esa experiencia, pero bueno, la técnica en sí no es ni buena ni mala. Sí, profe, estamos conectados desde la facultad con Olga. Ay, súper, gracias Samuel, ¿qué hacen ahí? No me digan que no se enteraron que no se tenían que ir. Bueno, una técnica entonces no es por sí misma ni buena ni mala, pero puede ser aplicada eficazmente. Ojalá, ¿verdad? Aplicada eficazmente va a tener buenos resultados. Y decíamos la clase pasada, nosotros tenemos que practicar las técnicas antes de aplicarlas. Entonces, ese es un factor también que ustedes tienen que tener en cuenta. Puede ser indiferente. O sea, si es indiferente, probablemente no va a lograr el objetivo para lo cual se pensó o se planteó esa técnica. O puede salir desastrosamente, sobre todo cuando no tenemos en cuenta las variables a la hora de seleccionar la técnica para el grupo con el cual vamos a trabajar. Y más adelante vamos a ir desglosando qué tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, ya adelantando un poquito, hablamos, por ejemplo, de las características del grupo, su madurez, la cantidad, los integrantes, el espacio físico. Todas esas son variables a tener en cuenta y, por supuesto, el manejo de la técnica en sí. Samuel, creo que me contestaste, pero ya no pude leer la respuesta a mi pregunta. Me gustaría contar con algún voluntario, si se puede, para la lectura de este material. Muchas gracias, Araceli. Vamos a prestar atención, ¿sí? Leo yo, profe, porque varias personas alzamos la mano. Sí, Araceli. Ok. La omnipresencia del grupo. Si aún hipotético le fuera posible echar una nueva mirada a la gente de la Tierra, probablemente le impresionaría el tiempo que Perdón. que la gente ocupa en hacer cosas en grupo. Notaría que las personas en su mayoría se reúnen en grupos relativamente pequeños, cuyos miembros residen juntos en la misma vivienda, satisfaciendo sus necesidades biológicas fundamentales dentro del grupo, dependiendo de la misma fuente para obtener apoyo económico, criar a los niños y cuidar mutuamente de la salud. Observaría que la educación y la socialización de los niños tiende a ocurrir en otros grupos, generalmente mayores, en iglesias, escuelas u otras instituciones sociales. Vería cómo gran parte del trabajo mundial lo realiza gente que lleva a cabo sus actividades en íntima interdependencia dentro de asociaciones relativamente durables. Tal vez le entristeciera encontrar grupos dedicados a la guerra, que adquieren valor y fuerza moral de enorgullecerse de su unidad y de saber que pueden depender de sus camaradas. Podría alegrarle el ver grupos de gente divirtiéndose con recreaciones y deportes de varios tipos. Finalmente, le intrigaría saber por qué tanta gente pasa tanto tiempo en pequeños grupos que hablan, planean y están reunidos. De seguro, sacaría como conclusión la necesidad de examinar con cuidado los modos en que se forman, funcionan y se disuelven los grupos, para así comprender gran parte de lo que está sucediendo en la Tierra. Ahí está.
minimizo un momentito esto porque me gustaría pedirle su participación en este momento. Eh, yo sé que muchas veces, o sea que no todas las personas tienen una atención auditiva, así como no tenemos memoria auditiva también. Entonces, yo voy a mantener aquí en la pantalla este material para que puedan volver a leer todas aquellas personas que no escucharon, se distrajeron, ¿verdad? O se perdieron en medio de la lectura, ¿verdad? Y a la par, yo quiero solicitarles a ustedes que en este momento consideren que somos nosotros el objeto de estudio de ese marciano. Que nos hagamos la idea entonces de que nosotros en este momento somos el objeto de estudio, el objeto observado. Y la idea aquí es demostrarle que nuestra existencia como grupo es real. Entonces, quiero pedirles que ustedes utilicen el chat de la plataforma para responder a una pregunta en particular. Esta pregunta sería, observando nuestra clase de hoy, entonces, ¿qué evidencia le daríamos al marciano de que no somos, ¿cuántos estamos? 31 extraños. Veo 31 conectados o 31 más, dice. Bueno, que no somos 31 extraños, sino que somos un grupo en íntima interdependencia. ¿Qué evidencia le daríamos al marciano de que nosotros los que estamos aquí no somos 31 personas extrañas, sino que somos un grupo? ¿Se entiende la pregunta? Profe, en el contexto de la videollamada, luego también. Claro, seguimos siendo o no. Cuarto, segunda. Entonces, teniendo en cuenta, miren que esta lectura deja en evidencia, ¿verdad? Distintas situaciones observadas por un marciano en donde él encuentra que hay asociaciones entre las personas, que las personas no son seres aislados. Entonces, acá nosotros vamos a poner una regla. Nadie puede repetir la respuesta del otro. Y en el chat, entonces, escriben una frase breve. Una evidencia de que aquí nosotros no somos seres aislados. Iniciamos. ¿Se entendió? ¿Un alpelito? Se entendió, profe. Gracias, Dante. Gracias, Iris. Sí, Antonella, me saltó la respuesta y tomo como ejemplo el de Antonella. Compartimos una cultura común, decía ella, y traten de operacionalizar, o sea, a todos nos gusta el boriborí, por ejemplo, ¿verdad? Ejemplo, dije, ¿verdad? Entonces tratemos de ser así bien concretos. Una evidencia. Sí, Elida, perfecto. Dice que tenemos un objetivo común y ahí sería bueno poner, ¿cuál sería ese objetivo común? El de terminar la carrera, por ejemplo, el de recibirnos. Sean bien concretitos.
Sí, podría ser Janina. ¿Qué intereses comparten? Queremos ser profesionales psicólogos, sí, algo así, bien concreto. Fuerza, fuerza, somos muy poquitos todavía los que estamos escribiendo. Ahí tienen la pregunta. Observando nuestra clase hoy, ¿qué evidencia le darías al marciano de que no somos extraños, sino un grupo en íntima interdependencia? Gracias, Clara. Gracias, Valentina, Lourdes, Araceli, Élida, Iris, Antonella, Victoria, Samuel. Pero me podría hacer ese del lenguaje técnico en común. Sí, claro. Claro que sí. Ajá, súper. Gracias, Duda. Me encanta. Van respondiendo. Gracias por prenderse. Gracias, Avi. Somos 33 personas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personas nomás escribieron. Y si digo que voy a sacar la asistencia del chat, así, todo el mundo escribiendo. Por favor, vamos a contestar la pregunta. Dale, dale, a pensar. Una evidencia. Eduardo, cambiaste de nombre, pero seguís siendo vos. Fuerza. Bueno, vamos a fijarnos. Gracias a todos los que han participado, todos los que han contestado. Espero más de ustedes. Así que mis expectativas son altas de ustedes. Samuel, profe, estamos conectados desde la facultad. Ah, este no es. Y encima conté como una respuesta más a ese. Poquísimos contestaron entonces. No vimos el mensaje. Uy, ya. Bueno. Lo bueno es que ya dejó de llover, por lo menos aquí por Luque. Victoria, estamos dentro del mismo contexto y compartimos las mismas experiencias. ¿Sí? Porque compartimos rasgos, culturas, opiniones. Iris, creo que el hecho de que hablemos y entendamos el mismo idioma. Sí, exacto. Aquí, hoy y ahora estamos unidos por un lenguaje común.
Elida, que tenemos todos un objetivo en común. ¿Cuál es ese objetivo en común, Elida? ¿Cuál crees que es? Ahora mismo, profe, o sea, y hablo por todo, es primero que nada pasar esta materia, aprender de esta materia y después supongo, y quiero suponer que recibirnos también, ser psicólogos. Yo ya asumí que todos pasaron esta materia, entonces para mí el objetivo común era terminar la carrera ya, ¿verdad? Así Y que egresar, profe. estoy segura que van a pasar todo. Bueno, Janina, podría ser que somos un grupo, ya que compartimos intereses semejantes, como por ejemplo estudiar psicología. Claro, este es el grupo de estudiantes de psicología, unidos por una vocación. Clara, aprobar la materia. A la pucha, ya estoy sintiendo tensión con esto de la materia. Fácil, fácil. Ya salió 2 o 3 veces, ¿verdad? Queremos ser profesionales psicólogos. Sí. Esto nos decía Valentina. Lourdes, no somos extraños porque cursamos en la misma facultad, misma especialidad y sección. Muy bien, evidencia. Evidencia bien específica. Araceli, somos un grupo de personas compartiendo un aula virtual con el objetivo de llegar a cumplir una meta específica, que termine la clase, que termine el día de hoy, ¿verdad, Araceli? No, profe, Está bien, era entiende. ser profesionales. Ay, bueno, yo tengo clase los sábados de mañana, pero yo soy la alumna. Y bueno, distintos módulos, ¿verdad? Y cada profesor tiene sus particularidades y ese que te llama por el nombre y te hace leer, Dios mío, cuando estás en clase virtual estás haciendo 1000 cosas a veces, ¿verdad? Más cuando sos mamá. Entonces, pesadita esta profe que le llama por el nombre. Aguántenme, segunda clase recién. Bueno, Araceli, somos un grupo de personas compartiendo una aula virtual. Ah, sí, este fue el que leí recién. Samuel, tenemos un lenguaje técnico en común. Sí, cierto, ay, ese lenguaje técnico. Se me fue. Estaba con Samuel. Acá está. Silvia, somos un grupo porque compartimos un mismo objetivo, el cual es egresarnos y ser psicólogos clínicos. Así también aprendemos unos de otros. Súper, gracias Silvia. Eduardo, que cambió de nombre, ahora es Duda. Una onda brasileiriño ahora, Duda. A todos nos interesa aprender esta materia en específico. Genial, gracias por participar. Avi, que estamos realizando la misma acción de estar en clase. ¿Sí? No necesitamos entre sí para estar acá. Que alguien nos avise del enlace y se elabore un horario. Sí, súper específico, Iris. Nos necesitamos. A ver que nos salte esto. Aquí duda, para que no haya duda, dice que soy Eduardo Struck. Para que me ubiquen. Zoe, porque todos queremos pasar al siguiente año. Tenemos un objetivo en común, ¿cierto? Que compartimos ciertas ideas parecidas. Por ejemplo, no somos muy fanáticos de la teoría psicoanalítica, en serio. Tienen eso en común, pero seguro que hay alguien que
simpatiza, digo, en este momento porque todavía no tiene un curso, una especialización, ¿verdad? Pero seguro que hay alguien a quien sí le agrada la teoría psicoanalítica, así que vamos a practicar la convivencia armónica, pacífica entre escuelas psicológicas. Todos aportaron algo a nuestra ciencia, no olviden eso. ¿Existe o se genera? ¿No? ¿Qué fue ese dedito? Existe, seguramente fue el primer dedito así para abajo y agradezco la sinceridad desde hace cuántos años que tengo de docente. Bueno, existe o se genera un sentido de pertenencia, por eso decimos nuestro grupo, nuestra clase, sentido de pertenencia, vocabulario técnico, somos personas que nos gusta la psicología. Todos usamos el 56 mazo. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Todos usamos el 56 mazo en el mismo horario. El Profe, 56, la línea 56. sí, es el que nos trae a la facultad. El único colectivo que nos deja 2 Sí, cuadras sí, de la sí, sí, facultad. sí, ya entendí, no sabía por qué el 56 decía así. Lastimosamente ahora el 56 nomás ya prácticamente llega. En mi época se cruzaban todos los colectivos, la vieja. Bueno, realizar la tarea propuesta, es decir, la pregunta. Exactamente, Samuel, algo muy específico. Lauri, ¿de qué te reís? Leisa, ¿por qué compartimos un espacio y nos relacionamos? Lari, me encanta que hayan respondido. Ahora sí, mi corazón ya está feliz. Lari, compartimos intereses similares, ¿sí? Somos un grupo que comparte el deseo de comprender las nuevas materias que se nos presentan en el 4º año de psicología. Genial, me encanta y les agradezco muchísimo que hayan participado, que hayan enviado sus respuestas. Entonces, a modo de cierre un poco, hablarles, ¿verdad? De que como bien notó el marciano, lo que nos hace el grupo a nosotros es que compartimos todas estas cosas en común y a partir de ahí podemos decir que dependemos unos de otros. Entonces, la interdependencia es una característica de los grupos en sí y se nota esa interdependencia. Por ejemplo, en una de las respuestas, ¿verdad? Que leíamos, necesitamos que nos llegue el mensaje, el aviso, el cronograma. Eso es un ejemplo así tangible de interdependencia para funcionar bien. De hecho que seguimos funcionando, pero para que no haya esa tensión negativa y no haya una descoordinación, podamos estar acá, entonces necesitamos del otro. Y ahí se nota la existencia del grupo. Entonces, al leer sus respuestas, podemos ver, ¿verdad?, que nuestra realidad de grupo no es una idea, sino que es un conjunto de conductas que están coordinadas. Podemos decir nosotros que existimos porque planeamos, porque hablamos, porque estamos reunidos con un fin común. Entonces, cada uno hace a lo que es el grupo y lo que es el clima del grupo. La clase pasada hablábamos de a qué nos referimos cuando hablamos de esta atmósfera o este clima del grupo. ¿Quién recuerda ese concepto? Hacíamos una diferencia entre uno y otro. Cuando hablamos del clima que se genera, el ambiente que se genera dentro del grupo, ¿a qué término nos referimos? A la dinámica sería, profe. Exactamente. Ya me siento realizada. Hoy ya me hicieron la tarde. Sí. A veces cuesta tanto procesar esos términos porque siempre se confundieron o se utilizaron con otros términos. Pero sí decíamos que para los fines de nuestra asignatura, la dinámica del grupo hace referencia a esta atmósfera que se genera y que se genera en el entorno de este estar juntos,
de esta realidad grupal, ¿verdad? Entonces decimos que si una persona falta en un grupo, ese clima cambia, algo falta. Hay personas que se hacen sentir muchísimo en el grupo, porque normalmente son las que realizan bromas o porque es aquella persona que siempre sabotea, que siempre es o negativa o siempre corta la inspiración, podemos decir, ¿verdad? O las personas que organizan, surge algo y rápido organiza, delega, aquella persona que es muy creativa y genera ideas, ¿sí? Aquella persona que te transmite seguridad con su sola presencia, no hace falta que hable mucho, pero te da esa sensación de que estamos completos, estamos todos juntos. Entonces, cuando una persona falta en nuestro grupo, ese clima cambia y eso también es una evidencia de la interdependencia dentro del grupo. Algo falta, ¿sí? Entonces, si un marciano puede ver que funcionamos, que nos formamos, que nos disolvemos como un solo bloque, es porque el grupo es una realidad que se puede observar. Entonces, no somos 31 personas diferentes frente a una PC. Nosotros somos una asociación duradera, ¿sí? Al igual que esos grupos que está describiendo el texto. Depende, dice, de sus camaradas, decían una parte, ¿verdad? Y en este caso nosotros dependemos de los compañeros y también de la profe del momento, de ese horario, ¿verdad? Para comprender, para cerrar la comprensión de este mundo académico, de esta asignatura en este momento. Entonces, a todo lo dicho, pregunto, ¿quién tiene la sensación en este momento de que pertenece, más que ayer, más que antes de esta clase, de que es parte de este grupo? Honestamente, quiero saber si a alguien le surge ese sentimiento, esa sensación de que yo soy parte de este nuevo grupo al cual vine a entrar a conformarme ahora mismo. Silvana, ¿sí? Perdón, Silvia. Sí, profe. Yo, por ejemplo, vengo de una filial, soy de Caguazú. Y yo llegué el primer día y yo no le conocía a nadie, no sabía ni con quién hablar, a quién dirigirme. Pero hoy en día que pasaron prácticamente 8 días de que empezó las clases, el miércoles no me fui luego porque tenía miedo, porque no sabía a quién, ni dónde, ni cómo. Entonces me fui con alguien que conocía ya y me fui el jueves recién. Entonces, hoy en día yo puedo decir que yo sí ya me siento prácticamente dentro del grupo, que ya soy parte del grupo, inclusive ya tengo así un grupito pequeño con las que yo hablo más, pero yo creo que yo me siento, no sé si ellos me consideran ya parte de ellos, pero yo sí ya me siento parte de ellos. Muchísimas gracias, Silvia. Qué valiosa es tu experiencia y qué desafiante, ¿verdad? Qué desafiante. Janina, te escuchamos. Ese es un aplauso. Ah, es un aplauso. Perdón, pensé que alzar la mano. Demasiado quiero que hables, Jani. Bueno, sí, Silvia, vos sí que fuiste, te expusiste a mucho más de lo que los compañeros, porque decían también la clase pasada, yo siento que ya le conozco luego mucho a todos. Entonces no estaba vos con ese mismo sentimiento porque para vos todo es nuevo, ¿verdad? Y es bueno sentirse así. Es bueno sentirse así a tan poco tiempo también, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿A qué viene esta pregunta? A la influencia que ejerce la otra persona en mí y yo en esa otra persona, ¿sí? Definitivamente no existimos sin el grupo, ¿sí? No existimos sin un grupo y ese grupo al cual yo me refiero no es esa asociación de personas reunidas con un libro de acta
y tomando decisiones. No, es simplemente como veíamos en esa lectura, esas personas que están unidas por un objetivo en común, que ni ellos de repente o nosotros de repente no tomamos conciencia de que estamos formando parte de algo. Entonces, esta asignatura y este día de hoy, lo que tratamos de hacer es de evidenciar y de hacer tangible la existencia del grupo. Que como seres humanos podemos decir, yo prefiero estar solo. Sí, preferimos estar solo, pero igualmente, aunque no queramos, nosotros vivimos en grupo. Hay una interdependencia del otro. Aunque creamos que nosotros somos independientes, autónomos, finalmente necesitamos el súper para ir a comprar para mis alimentos. Necesitamos del hospital para recibir asistencia médica. Entonces, en distintas situaciones, para distintas necesidades, nos vamos agrupando y vamos formando esa asociación de personas unidas por un objetivo en particular, ¿verdad? Y nos influenciamos unos a otros. Entonces, para que surja esa sensación en Silvia de que hoy ya me siento parte, se tuvo que haber dado una dinámica tal, una influencia tal de parte de ese entorno, como para que se genere este sentimiento en ella de pertenencia. Y eso es muy bueno. Bueno, ¿quién quisiera compartir alguna otra respuesta? ¿Quién no se sentía o creía que estaba nomás acá y no se daba cuenta que en realidad está formando parte de un grupo? Bueno, para meter un poquito de teoría, y les agradezco igualmente la participación, nos planteamos una pregunta más. ¿Por qué la importancia del estudio de los grupos? ¿Por qué es importante estudiarle a los grupos? Entonces, tenemos de acuerdo a Levin y Moreland unos puntos que ellos describieron acerca de la importancia del estudio de los grupos. ¿Quién puede leer el primer punto para no ser solo yo? Ya me dijeron que da sueño mi voz también, entonces si alguien puede despertar al auditorio. Profe, no sé si se me escucha bien. Sí, se te escucha. Y justo Okay. pensé en vos, te prometo que pensé en vos. Bueno, o sea, el primero, los grupos son un elemento central en la vida de las personas. Esto es especialmente cierto cuando hablamos de los grupos primarios. Exactamente. ¿Quién puede hacer mención de quiénes son parte de los grupos primarios? ¿Por quién están compuestos los grupos primarios? La familia. Pueden ser los amigos, Puede ser la familia. Los amigos creo que ya son secundarios. ¿Cómo? Los amigos pueden ser secundarios. Sí, porque el primer grupo que vos conoces cuando naces, pues es tu familia. Es lo primero que te toca socializar. Sí, exactamente. Pero fíjense en una cuestión. Los amigos pueden ser tanto primarios como secundarios dependiendo del vínculo. Dependiendo del vínculo establecido entre estas personas. ¿Sí? Entonces eso hace, muchas veces eso hace la diferencia. Hay personas que no se desarrollan con su familia y que su familia biológica no forma parte de su vida por distintas situaciones de abandono, negligencia, lo que sea.
Entonces, otras personas vienen a ocupar ese espacio. Siguiente punto. ¿Quién puede leer? ¿Alguien alzó su mano? Creo que fue Janina o desapareció mi pantalla ahora. Yo, profe, ya sé para leer. Elida, sí, tenés razón. Dice, comprender lo que ocurre en el grupo, cuáles son sus características, sus reglas de juego o sus objetivos, resulta esencial para comprender una buena parte del comportamiento de los individuos. Uno de los motivos de por qué es importante estudiar al grupo. Comprender lo que ocurre en el grupo, cuáles son sus características, sus reglas de juego o sus objetivos resulta esencial para comprender una buena parte del comportamiento de los individuos. Muchas veces se les va a pedir a ustedes intervención en una persona en particular, en un adolescente. Por ejemplo, ¿verdad? Observar, ser buenos observadores, incluye también el entorno, el contexto que rodea a este adolescente. Entonces, si nosotros decimos que somos personas que vivimos en grupo, que somos interdependientes, significa que los demás también influyen en nosotros. Y una característica que sé que ustedes ya habrán leído o escuchado es la necesidad, por ejemplo, en la adolescencia de pertenecer al grupo de pares. Entonces, comprender las reglas con las cuales se maneja su grupo de pares les va a ayudar a comprender también buena parte del comportamiento de este chico con el que ustedes están trabajando. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo uno puede ir bajando la teoría al contexto? A veces, yo les decía en la última clase, en la clase pasada, a veces tenemos esa sensación de que no sabemos nada. Pero esto es bajar a la práctica, a la realidad. ¿Sí? Llegaron a escuchar ese enunciado, ¿verdad? O sea, llegaron a leer o saben, ¿verdad? Lo de la necesidad. Por ejemplo, Erickson nos plantea un conflicto de identidad que va muy relacionado con esto que yo les estoy diciendo. Quiero saber si tiene sentido para ustedes lo que les voy diciendo. El poder bajar de la teoría a la práctica. Tenés un caso y cómo utilizas la teoría, ¿sí? Y esa teoría va guiando tus decisiones. ¿Qué haces? Me piden una intervención, pero ¿qué variables yo tengo que tener en cuenta para comprender un poco qué le está pasando a este chico? Es una de las variables muy importantes, por ejemplo, en este grupo de edad. Y ahí también está el sentido de desarrollo de nuestra teoría, de nuestra asignatura. ¿Por qué es lo que tanto hacemos énfasis en desarrollo y las teorías del desarrollo? Y nos dan los tips acerca de qué es importante en cada etapa de la vida. Bueno, pasamos al siguiente punto. ¿Quién puede leer? Algunos de los comportamientos sociales más interesantes y atractivos son fenómenos grupales: el liderazgo, la influencia, las relaciones mayoría, minoría, etc. Sí. Ahora, yo les desafío a una pregunta, perdón, que puedan ustedes contestarse un poco por qué en algún momento de su vida fueron en contra de sus propios principios. ¿Por qué no pudieron decir que no si ustedes querían decir que no? Investiguen, no importa si es con la IA. Eso hace referencia a uno de los fenómenos grupales que se denomina, por ejemplo, conformidad, la conformidad con el grupo. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen Levin y Moreland? ¿Por qué es importante el estudio de los grupos? Porque
Algunos comportamientos tan interesantes como el ir en contra de vos misma o de vos mismo se dan en el entorno del grupo, en este caso por la presión social. ¿Cómo es que pudieron influir en mí para que yo termine diciendo esto o estando conforme o estando inconforme? Igual mi manifestación verbal fue contraria a lo que yo quería. Samuel. Profe, ahí podría entrar, por ejemplo, creo que el año pasado dimos el tema este de, o sea, de hacer algo en multitud y eso hace que la responsabilidad se distribuya. Y después también que vos lo hagas de forma anónima. Tal vez por el miedo de que, no sé, o sea, si no lo haces, el grupo te puede hacer algo o algo por el estilo. De ahí hablamos de la presión social. Sí, va por ahí. Muchísimas gracias. Siguiente punto dice, el grupo es el contexto en el que se construyen y se manifiestan una parte importante de nuestros comportamientos. Sí, que va muy relacionado al ejemplo que dábamos hace rato, ¿verdad? Después dice, los grupos son una fuente de refuerzos para los individuos y también de tribulaciones, añaden Levin y Morela. Cuando hablamos de refuerzo, a ustedes que les gusta, ya sospecho más o menos hacia qué teoría van ustedes, ¿verdad? Cuando hablamos de refuerzo para los individuos, ¿a qué hace referencia? Los grupos son una buena fuente de refuerzo para los individuos. Que moldean la conducta de la persona. Pero ¿cómo? Si habla de refuerzo, fuente de refuerzos, ¿a qué se refiere con una fuente de refuerzo? Hacen que el comportamiento se repita o no. Puede ser. Sí. Les doy un ejemplo sencillo para que vean que el refuerzo está siempre presente en en este caso, en este grupo en el cual nos estamos relacionando entre sí. Cuando yo digo una tontería y ustedes lanzan ese emoji de risita, ustedes están reforzando a que yo siga diciendo más tonterías. Tontería en el sentido de buscar decir algo que parezca gracioso o estúpido. Porque eso hace que unas cuantas personas me estén tirando caritas felices y risas. Entonces yo me siento feliz porque siento que me escuchan. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahí, sí, Janina, sos vos, justamente. Ese es un ejemplo de lo que ahora mismo se está dando en términos de refuerzo para los individuos. Fíjense ustedes en sus profesores en aula. El profesor muchas veces, y esto sin darse cuenta, se dirige más hacia un costado de la clase o dirige su mirada más hacia ciertas personas. ¿Por qué se da eso? Porque esas personas le están reforzando positivamente a este docente. ¿De qué manera? Puede ser fijándole la mirada, puede ser haciendo ese gesto de sí, de aprobación a ciertas cosas que está diciendo. Entonces, naturalmente, hace que la atención de este docente se fije más hacia estas personas. Su inclinación sea hacia ciertos puntos. Entonces, lo que es refuerzo y castigo está presente en la vida cotidiana. No es así tan complejo como cuando agarramos la teoría y decimos, wow, tengo que descifrar qué es reforzante para este individuo y de acuerdo a eso preparar mi plan de intervención, ¿verdad? Lo reforzante muchas veces es algo ínfimo y nosotros tenemos que manejar. ¿De qué hablamos cuando hablamos refuerzo? Aquel estímulo que aumenta la probabilidad de que una conducta aparezca. Entonces, conocer cuál es ese estímulo. Y acá los grupos son una fuente de refuerzos. Puede ser una fuente de refuerzo positivo o negativo. ¿Sí?
Puede ser una fuente de castigo también. Por ejemplo, ante la presión, yo creo, por lo menos creo, si no lo hace el grupo, si no lo va a hacer el grupo, esa es otra cuestión, ¿verdad? Pero yo creo que voy a ser castigado si yo doy una opinión distinta a lo que el grupo cree en sí. Me van a mirar mal. Ese ya es un castigo para mí. Van a mirar mal o pienso que me van a rechazar. Entonces, ¿qué hago? Doy mi conformidad con lo que la mayoría está diciendo. Ahí surge, ¿qué cosa? Una presión del grupo en mí, que hace que yo actúe de cierta manera. Por eso estos autores nos dicen que los comportamientos más interesantes se dan en el contexto social y por la influencia social. Bueno, creo que hasta yo entendí mi ejemplo de refuerzo. Entonces, espero que ustedes hayan entendido también. Vivir solo es imposible. Vivir en pareja muy difícil. Vivir en grupo muy difícil también. Pero sabiéndolo mirar resulta apasionante. Para reflexionar un poco. Vivir solo es imposible. Digo, yo vivo solo, pero finalmente somos interdependientes en todo sentido de los demás. No podemos vivir solo. Vivir en pareja es muy difícil. Y yo creo que el que vive en pareja va a estar de acuerdo con esto, de que tiene sus momentos felices y tiene sus momentos de dificultad, sus momentos desafiantes, de verdad, que exigen mucha paciencia y tolerancia. Vivir en grupo muy difícil también porque no todos estamos de acuerdo siempre, pero sabiéndolo mirar resulta apasionante. Entonces, vamos terminando de a poquito para no sobrecargarnos tanto. Que hice salir todito mi presentación, ¿verdad? A ver qué hice. Ahí está. Aquí estamos. Para estos autores, entonces, los grupos son inevitables y ubicuos, o sea, están en todos los lugares, ¿sí? Los grupos movilizan fuerzas poderosas, dicen estos autores, que producen efectos de la mayor importancia para los individuos. Los grupos pueden producir consecuencias buenas y malas, podría ser. Un correcto entendimiento de la dinámica de grupo mediante la investigación posibilita aumentar deliberadamente las consecuencias deseables en los grupos. O sea, no es jugar por jugar, no es hacer nomás las cosas. Si ustedes van a hacer una técnica, es porque tienen un objetivo y ese objetivo ustedes pueden convertirlo inclusive en un objeto de investigación. Pueden ser metódicos, ¿sí? Pueden ser sistemáticos y deben ser sistemáticos en sus intervenciones. ¿Para qué? Para lograr aquello que se proponen. Y que eso que se propone no salga porque fue buena onda nomás el grupo con el que trabajaste, sino que salga porque vos deliberadamente tomaste ciertas decisiones que generaron ciertas consecuencias en el grupo. La importancia del conocimiento de lo grupal, el ser humano se construye en las relaciones con otros seres humanos. ¿Quién dijo esto? Vygotsky. Entonces, él planteó que el desarrollo cognitivo y la formación de la personalidad no ocurre en forma aislada, sino que son resultado de un proceso social. Imagínense que Vygotsky ya establecía de que las funciones mentales superiores aparecen primero en el plano interpersonal y luego se interiorizan. O sea, ese bebé, esa criaturita que nace,
y se vuelve 100% dependiente de su entorno, se construye primero a partir de ese nosotros, a partir de o con los otros. Influyen, y no sé si suelen ustedes escuchar, ¿verdad? O leyeron también acerca de la importancia de los primeros años de vida y del efecto que tiene en la formación de las características de personalidad, en la seguridad, en la autoconfianza. Está muy relacionado con el entorno social. Entonces se espera que los niños, por ejemplo, que han crecido en entornos altamente estresantes, sean niños más inseguros, desarrollen temores irracionales, por ejemplo, ¿verdad? A consecuencia de ese entorno que desde pequeñitos, cuando todavía no pudieron hablar, hasta los 2 años, hasta los 3 años, estar sometido a mucha presión, a mucho estrés, les llevó a estas consecuencias finalmente. Por supuesto, un entorno que te contiene y que sea un entorno que tenga más factores protectores y de riesgo va a ser, entre comillas, que sanes de esas situaciones, porque recuerden que nuestro cerebro, la plasticidad de nuestro cerebro es impresionante y ha impresionado inclusive a investigadores. No porque algo se haya aprendido en estas etapas va a quedar ya fijo para toda la vida. Lo que se aprende se puede desaprender y se aprenden nuevos patrones de conducta. Tengan en cuenta eso. Pero sí, el entorno social es demasiado importante. Y ahí hablamos otra vez de grupo y de la importancia del poder observar técnicamente, de poder observar clínicamente el grupo y poder utilizar esas observaciones a favor de nuestras intervenciones. ¿Qué decía Pichon-Rivière? El conocimiento de lo grupal es de enorme utilidad para comprender la realidad y transformarla. Es lo mismo que estamos diciendo, lo mismo que estamos diciendo ahora, ¿sí? Autores distintos, influenciados tal vez uno por el otro, ¿verdad? De épocas distintas. Entonces decía, él sostenía que el grupo es el escenario donde se construye la subjetividad y que al entender cómo funcionan estos vínculos podemos intervenir de manera activa en el entorno. Entonces, una mirada científica acerca de la dinámica del grupo nos ofrece Kurt Lewin, y sobre ello vamos a estar incursionando tal vez ya en la próxima clase. Entonces, ver un poquito cómo funciona y cómo se aplica. Los componentes básicos de todo grupo, el conjunto de personas que interaccionan entre sí, cara a cara, y hoy día la virtualidad genera una nueva variable, no es cara a cara, pero sí se da una interacción. Igualmente se da esa influencia mutua. Se espera entonces que en todo grupo haya unos objetivos y metas comunes compartidas, ¿sí? También una diferenciación de roles es considerado un componente básico del grupo. Existen unas normas o unas reglas implícitas muchas veces que delimitan y regulan la conducta de los miembros de un grupo. A veces se comparten valores, creencias, ¿verdad? Y tiene que ver con ello, ¿verdad? Con la ideología del grupo, con la tendencia del grupo. Una conciencia o percepción de grupo, que es lo que nos decía Silvia hoy, yo me siento parte, ¿sí? Y eso es bueno, ese sentimiento de nosotros que hace que haya esa cohesión, mayor unidad, el sentirse identificado. Y los miembros de un grupo se encuentran gratificante pertenecer al mismo, ya que el mismo satisface sus necesidades, inquietudes o intereses, lo que no significa que a veces van a haber conflictos en un grupo. Eso forma parte del grupo.
Entonces, en resumen, los componentes básicos de todo grupo serían la interacción, los objetivos comunes, la diferenciación de roles, las normas o reglas compartidas, la percepción del grupo, la satisfacción de necesidades. Una definición de grupo que les lanzo aquí dice, es una pluralidad de personas interrelacionadas para desempeñar cada una un determinado rol definitivo en función de unos objetivos comunes, más o menos compartidos y que interactúan según un sistema de pautas establecidos. Les agradezco muchísimo por su atención. Sé que es una clase relativamente breve considerando el tiempo asignado a nuestra asignatura, pero de alguna manera creo que hicimos o conversamos sobre cuestiones un poco más prácticas, más aplicables, ¿verdad? Y es bueno que ustedes participen y vayan surgiendo estos ejemplos para enriquecer y para direccionar hacia lo que es del interés de ustedes. Porque difícilmente yo maneje de por sí, puedo tener una idea, una vaga idea de sus intereses, pero esa idea va a dejar de ser vaga cuando nos conozcamos más. Entonces, hoy necesito ustedes, sus intervenciones, y les agradezco mucho su participación, lo que compartieron y sus preguntas, porque eso enriquece nuestra clase. ¿Alguien quiere decir algo hasta aquí? ¿Quiere pedir algo en particular? De mi parte, nada, profe. Está todo bien. Gracias. De mi parte tampoco, profe. Gracias, Dale. profe. Súper. Cuídense, Samuel. ¿Y quién estaban? Sí, Verónica. Ya, yo necesito tener registradas esas ausencias, ¿verdad? Para si en un momento dado hay dificultades con la asistencia, entonces para tener en cuenta. Y quiero que se acerquen a mí y se aseguren que yo esté escribiendo su nombre en mi cuaderno. Entonces, que se acerquen nomás a mí en la próxima clase y que me comente, ¿sí? Entonces, para mí es importante tener escrito, registrado, ¿sí? Bueno, y por favor. Y en este momento, antes de retirarse, quiero pedirles por favor que escriban su asistencia en el chat para que podamos descargar después y tenerlas en cuenta. Les agradezco muchísimo por su participación. Profe, ¿Sí? ¿sería con nombre y apellido completo o solamente de primer nombre y segundo apellido? Y primer apellido. Y si no hay homonimia entre ustedes, no va a haber problema. Los que se van poniendo presentes, entonces ya pueden ir saliendo. Nos vemos la próxima clase. Vamos a ver si es presencial o si es virtual, porque creo que figuraba virtual. Vamos a ver si cambia por lo de hoy. Chaucito. Dale, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Tengan una buena tarde. Gracias.